toda esa infancia que trataba de proteger, toda esa niñez que trataba de proteger su mente, proteger su corazón, se rompió. Es una violencia que se minimiza, ¿no? Es un problema de parejas, o sea, no se entiende qué es específicamente. La violencia vicaria es una violencia que va directamente a lesionar a la mujer utilizando de herramienta a sus hijos. Cuando mi hija me vio, empezó a saltar de emoción, a hacerme gestos de corazón con su mano, a mandarme besos. Hace un par de meses, en este espacio, grabamos un episodio muy especial junto a Erika Contreras para hablar sobre la violencia vicaria y el caso de su hija, Lucía. En ese momento, Lucía aún no había regresado con su mamá. Hoy, con enorme satisfacción, podemos compartir que Lucía ya está en casa, junto a Erika. Que esta historia ha dado un paso importante hacia la justicia y la reparación. Es importante para nosotras que conozcas qué es la violencia vicaria, cómo se manifiesta y por qué es necesario erradicarla. Acompáñanos y sumemos voces para que ninguna madre y ningún hijo o hija pasen por esta situación, porque la justicia y el amor siempre debe prevalecer. Hola, soy Diana Molina, presidenta del OMPRI Yucatán, y el día de hoy te invito a escuchar una historia que es muy difícil, pero es urgente. Es una historia que pueden vivir muchísimas mujeres. El día de hoy vamos a hablar de violencia vicaria. Esta es una forma silenciosa de violencia de género que pocas personas conocen. El día de hoy estamos para escuchar, estamos para compartir, y hoy me acompañan dos mujeres increíbles. Ella es Erika Contreras. Erika es una madre que en este momento está atravesando por un proceso profundamente doloroso, y ella es Eila Burgos. Ella es nuestra secretaria de organización del OMPRI. Ella es una abogada especialista en temas de género y acompañamiento legal. Muchísimas gracias por estar aquí, Erika, Eila. Me gustaría mucho, Erika, que sintieras este espacio como un lugar seguro donde puedes contarnos tu historia, la experiencia que tú has vivido. Cuéntanos, ¿cómo comenzó? Muchas gracias. Todo esto comenzó en el 2019, digamos que ahí fue ya la manifestación más evidente de lo que ahora estoy viviendo. En el 2019 yo tuve una hija con mi expareja, nosotros fuimos novios durante cerca de 13 años. En el 2019, al nacer mi hija, 15 días después, yo soy retirada del domicilio que en ese momento compartíamos, porque interpuse una denuncia por violencia familiar. Entonces el Centro de Justicia de las Mujeres acudió a mi domicilio en un protocolo que tenían en esos años. Acudieron a mi domicilio, me llevaron hacia la Fiscalía General del Estado para que yo, ratificara la denuncia y ponerme a salvo a mí y a mi pequeña. Yo desistí en ese momento de la denuncia de violencia familiar porque lo que quería pues era vivir mi maternidad en paz, que estaba empezando. Acepté un convenio de mediación en el que yo conservaba la guardia y custodia de mi hija, y él tenía pues la patria potestad y además las visitas que podíamos tener, digamos que de manera equitativa. Después de eso, lo que ocurre es que evidentemente la violencia incrementa. Durante los años siguientes había mucho tema de control, mucho tema de celos, mucho tema de amenazas constantes de que yo no iba a estar con mi hija, de que no la cuidaba bien, supuestos de que me iban a judicializar, que iba a haber acciones para que yo terminara en la cárcel. Y en mi situación personal, una circunstancia importante es que el papá de mi hija es abogado. Él es abogado, tiene como profesionalización la maestría en Derecho Procesal y es doctor en Derechos Humanos, además de haber tenido cargos públicos que pues también le daban contactos y esta influencia que yo creía y que sigo sosteniendo hasta el día de hoy, que pues lo podía ayudar a perjudicarme, ¿no? Y a perjudicar sobre todo mi relación con mi hija y que yo estuviera con ella. En el 2023, en agosto del 2023, hay una escena de violencia por el que yo acudo muy cerca de mi domicilio. Estaba un centro regional Violeta. Voy literal corriendo al Centro Regional Violeta, ellas me dan asesoría psicológica, después de eso empieza un proceso psicológico y legal, donde en enero-febrero del 2024 ya hago una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde en el Centro de Justicia de las Mujeres queda asentado hechos que ellos se enmarcan en violencia vicaria y violencia familiar. En ese momento yo empiezo como a llevar testimonios, a hacer mis peritajes psicológicos, todo lo que te piden para que esté en el expediente y para que se pueda investigar si realmente hay estos delitos. Eso sigue, eso ocurre, y lo que yo más temía realmente sucede en el mes de agosto de ese mismo año. En el mes de agosto mi hija
ya no regresa a casa. Su papá decide no regresarla después de la convivencia de verano. Yo acudo pues ante todas las instancias que debía, que era el juzgado familiar, la Fiscalía General del Estado, para denunciar la sustracción de menores. Denuncio también lesiones porque digamos que sí sabía, o sea, conscientemente sabía cuáles eran los pasos que había que hacer, porque lamentablemente era lo que ya veía venir. Entonces, sabía que se tenía que hacer, pero también como en esta parte muy maternal y muy de querer buscar a mi hija, hay un día que yo voy a su domicilio a buscarla. Cuando yo la voy a buscar, estoy horas clamando afuera de su puerta que me deje verla. Él llama a la policía como para intimidar y demás. Cuando él abre la puerta, yo accedo al domicilio. Hay una escena de violencia física donde él me golpea, me caigo de las escaleras y entonces tengo 14 lesiones físicas. En ese momento es cuando escucho por primera vez que hay 2 denuncias en mi contra. Él le dice a la policía que no puedo irme yo del domicilio y no puedo llevarme a mi hija, aunque yo tenga la custodia, porque hay 2 denuncias en mi contra. Les hace ahí como, digamos que un discurso legal. La policía accede, me retira a mí del domicilio y pues yo en medio de ese dolor físico, pero también dolor emocional y de saber que mi terror más grande se había hecho realidad, que era que mi hija no estuviera conmigo, pues me entero que también hay 2 denuncias en mi contra. Acudo, les digo, al juzgado familiar, a la fiscalía, entonces también se denuncia sustracción de menores y lesiones. En ese momento se emite una alerta Amber de búsqueda de mi hija. Pasan cerca de 25 días en que se me dé la autorización de ir a buscarla. Cuando la vamos a buscarla, ella abandona el domicilio. Él abandona el domicilio con ella. Empieza ya entonces mi búsqueda más desesperada, porque ahora sí no tenía ni idea dónde estaban. Durante un tiempo no tuve idea dónde estaban. Eso ocurre del 8 de agosto y yo vuelvo a ver a mi hija hasta el 10 de septiembre. Lo triste de este hecho es que cuando yo la veo a ella es en un centro de convivencias familiares, porque efectivamente él me denunció, hizo una denuncia falsa y con esa denuncia falsa, sabiendo los procedimientos legales y cómo funciona el sistema legal, accedió a un amparo por el que un juez federal, pues previendo que mi hija pudiera ser víctima de algún delito, pues digamos que conscientemente o correctamente por protegerla, le da a él el resguardo de mi hija. No le da la guardia y custodia, únicamente le dice, ok, resguarde usted a la menor, en lo que averiguamos qué pasa con su madre. Lo triste de este sistema es que a mí nunca se me escucha, nunca se me pide información, es únicamente por las palabras y dichos de él, y integrar toda esa información, es decir, que el juez escuche o reciba, digamos, mi parte de realidad de este asunto, pues lleva muchos meses. Erika, perdón que te interrumpa, pero para que las personas que nos escuchan entiendan qué es la violencia vicaria, ¿nos puedes explicar, describir qué es la violencia? Tiene muy poquito que aparece en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 6º, donde nos dice que la violencia vicaria es una violencia que se da por interpósita persona, que va directamente a lesionar a la mujer utilizando de herramienta a sus hijos. Entonces, podría ser también que en este caso que digan, bueno, no tengo hijos, pero de herramienta también podrían utilizar a seres cercanos o de la familia. Como tus papás. Como tus papás, tus hermanos. Es una acción que la persona que ejerce violencia sabe perfectamente que atacando por ese lado te va a dejar sin herramientas, ¿no? O sea, te va a dañar tanto psicológicamente y emocionalmente que te frena tal vez a saber hacia dónde te vas a dirigir. Ok. Y en el caso que nos cuenta Erika de los procesos que debe de llevar, ¿no? Porque ya viste que, o sea, no le daban la oportunidad de dar su versión. Sí, me impresiona muchísimo porque realmente escuchando ya a Erika, digo, una persona que no tiene el conocimiento en derecho, ¿no? Saber de procedimientos, saber a qué instituciones vas a acudir, es muy complicado. Normalmente las personas que viven violencia, para empezar, como Erika muy bien lo señala, llegó un momento que le tuvieron que poner nombre, porque Erika Valle dice, yo estoy viviendo esto, ¿no? Pero como tal no dice, estoy viviendo violencia vicaria o estoy viviendo violencia familiar, sino que tú te expresas y te dices, estoy viviendo esto, y las personas especialistas en las materias te van a decir, es esto, es lo otro, pero
para llegar a esa instancia tienes que recorrer mucho. Entonces sí hace falta mucha información para que las personas que están viviendo estas situaciones sepan a qué instituciones pueden En acercarse. el caso de Erika, ¿qué es lo que debió hacer primero? Realmente me impresiona que lo hizo perfectamente. O sea, yo creo que esa fuerza de mamá de decir, o sea, no, espérame. O sea, lo primero es el centro al que acudiste, podías ir al Instituto de la Mujer, pudiste haber accedido al centro, a la Secretaría de la Mujer, a la Fiscalía. O sea, realmente hiciste los pasos, que me impresiona muchísimo. O sea, el sistema es el que no Realmente. le ayuda. El sistema, y yo creo que también podría atreverme a decir que las trabas que ha puesto la otra persona para que ella no pueda acceder efectivamente a una justicia, ¿no? Porque, o sea, vamos a No ha puntualizar. tenido un proceso justo. Vamos el proceso puede ser que la justicia esté haciendo su trabajo, pero realmente el que quiera avanzar, Erika, para recuperar a su hija, pero meten un amparo, que eso lo va a aplazar, pero ya le dieron la razón, pero va a meter otro amparo. Eso hace que la justicia cada vez se alente más. Entonces, lo que pudo haberse solucionado en 6 meses, 8 meses, lleva más tiempo. Ok. Ahora sí, perdóname, Erika, continúa. Precisamente en esto que comentaba la licenciada, os digo, yo tenía ciertas nociones de lo que tenía que hacer y además tuve la oportunidad de que, como fueron muchos años de amenazas, fueron 4 o 5 años de amenazas, y yo sí tenía esa intuición de que en algún momento llegaría, digamos que me preparé emocionalmente también, o sea, como a enfrentar ese miedo, enfrentar ese terror, pero también estaba muy alerta de lo que pudiera pasar, de lo que pudiera decir, de lo que pudiera saber que nos pudiera llevar a este escenario, ¿no? Entonces, por eso es que acudo primero a la Secretaría de Mujeres a buscar ayuda, después sigo los caminos y también una manifestación de que lo que nosotras vivimos y hablo de nosotras, Surán, que es mi hija y yo vivimos, porque esto no solo es un tema hacia la mujer, sino sobre todo es un tema hacia las infancias. El tema de la violencia vicaria a quien realmente intentándonos dañar a nosotras es a los niños. En este caso, hablando de mí, no soy yo la que está sufriendo el daño mayor. El daño mayor lo está sufriendo ella. Una niña de 5 años que fue arrebatada de su mamá, de su entorno materno, y había vivido conmigo toda la vida y de repente ya no está con mamá, no entiende qué pasa. Ella misma en su inocencia decía primero, mamá, estoy de vacaciones, luego mamá, es que tú estás trabajando y me tengo que quedar con papá. Luego ya cuando entendió lo que estaba pasando, más o menos alcanza a entender qué pasa, porque pues ella obviamente no sabe de leyes, no sabe de jueces, no entiende por qué mamá simplemente no se la lleva. Entonces ella me decía, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no me entiendes? Cuando me preguntaba las cosas, esa es una palabra que uso mucho las primeras veces que nos reunimos. Me decía, mamá, no te entiendo. Yo tuve que buscar ayuda para que me ayudaran a explicarle a mi hija qué estaban pasando y mostrarle que había unas personas que no dejaban, que eran en este caso los jueces, que yo la llevara a casa, decirle tenemos que obedecer. Me dijeron, diles que los jueces son los jefes de los policías, porque ella ubica a la policía como autoridad. Entonces decía, mira, los jueces son los jefes de la policía y ellos dijeron que esperemos, entonces tenemos que esperar, vamos a pedirles permiso. Entonces al fin de semana siguiente era, mamá, ya pediste permiso. Mamá, ¿por qué no te dan permiso? Mamá, ¿pero qué hiciste que no te dan permiso? Entonces como este tipo de cosas que ellos no alcanzan a entender. Entonces el daño es para ellos, el daño físico, el daño emocional, el daño psicológico, el daño en un vínculo tan importante como la maternidad y los hijos es para ellos. Eso es algo que también llama la atención, que en este caso es evidente, uno, porque a quien se está dañando es a mi hija, se está tratando de dañar el vínculo que nosotros tenemos, pero además están usando todos los recursos legales que él conoce muy bien para alargar y para entorpecer este proceso. En este caso, en el mío, llevamos cerca de 10 amparos por parte de él. Eso significa que cada vez que la autoridad me quiere dar una solución, él se ampara y se ampara y se ampara. Entonces es un uso inmoral del sistema legal. Una frase que yo suelo decir es que el Estado ha legalizado el secuestro de mi hija, que el Estado ha legalizado la sustracción. Y lo más triste de esta situación es que no solamente soy yo, o sea, no solamente es en mi caso. A raíz de lo que yo he vivido, he conocido otras mujeres que están pasando por lo mismo, mujeres que llevan muchísimos años sin que se les haga justicia, sin que se les escuche.
nosotros hemos, y digo nosotros porque yo estoy apoyada por un grupo de mujeres, que eso ha sido también bien importante, como ese sostén de quienes lo vivimos y ya conocemos el camino, de decir, oye, ve acá, lo que sigue es que hagas esta denuncia, lo que sigue es que hagas esto. Entonces, en el caso particular, el papá de mi hija sí está vinculado a proceso, es decir, se ha reconocido por parte de una autoridad que él es posible responsable de los delitos de violencia vicaria, violencia familiar, sustracción de menores y lesiones. Es decir, que yo diga vivo violencia vicaria no es que yo lo esté diciendo, que valdría mucho si yo lo digo, pero en este caso es la autoridad quien ya reconoció que Lucía y yo somos víctimas de violencia vicaria. Entonces, a pesar de eso, al día de hoy han pasado 9 meses y aunque yo soy reconocida y está reconocido el delito, yo no tengo a mi hija, no la tengo y mi hija sigue en manos de un agresor. Entonces, eso es lo grave del asunto. ¿Qué mecanismos necesitamos? ¿Qué clase de legisladores necesitamos? ¿Qué tipo de políticas públicas necesitamos? Y de juzgadores para hacer que las leyes se cumplan. Porque también otro aspecto importante es que no solamente son leyes, y ahorita ustedes me ven hablar así, pero estamos hablando de mi hija, estamos hablando de mi vida, de su vida. No están hablando de expedientes, están hablando de Lucía y Erika. Lucía es el nombre de mi hija. Entonces, están hablando de ella, están hablando de mí, están hablando de una vida que durante 9 meses, pues ha sido totalmente trastocada. Yo digo que este es el terror de mi vida. Suelo decir que el amor de mi vida pasó a ser el horror de mi vida. Claro, una persona en la que confiabas. Sí, sí. Sí, una persona en la que confiaba, a la que conocía, que conocí durante años, que eso también es importante en los temas de violencia, que cualquiera de nosotros lo podemos padecer. Uno de repente no imagina estar en estas situaciones, uno porque pues tenemos esta fantasía, ¿no? Del amor romántico y demás, y de lo que creemos, y debe ser también el amor de pareja, también por el tema de pues no te imaginas que en algún momento alguien a quien amaste o alguien con quien procreaste un hijo te va a lastimar de esta manera. Yo no puedo decir que era alguien que no conocía, estuve con una relación cercana con él durante 13 años, fuimos novios durante 13 años, pero algo pasa en la otra persona que decide agredir. Es algo planeado, es algo pensado, es algo que es premeditado. Entonces, el daño también es así de fuerte, porque obviamente si hay como esta premeditación, esta adelantarse a cómo te puedo dañar y pensar cómo te puedo dañar, es muy claro que para mí el daño más grande que se me puede hacer es a través de mi hija. De hecho, los casos más graves de violencia vicaria o de violencia en general en este tipo, uno es la sustracción de menores, que es la que yo ya vivo, y lo siguiente es el feminicidio o el filicidio. Y eso ha ocurrido en el país, ha ocurrido en historias y ha ocurrido también en otros países donde los agresores, con tal de dañar de manera irreparable a las mujeres, o acaban con su vida o acaban con la vida de sus hijos. ¿Cómo es que no te das cuenta cuando llegas a ese punto, no? Porque fue escalando y escalando. De hecho, hay algo que queremos compartirles que es el vicariómetro. ¿Me puedes explicar la que es? Exactamente, es una herramienta que nos sirve para ejemplificar esas acciones que van a ir en crecimiento, ¿no? O sea, le preguntabas, ¿cómo nos dábamos cuenta? Entonces, muchas veces, por ejemplo, tener una relación con alguien machista y procrear un hijo, ¿no? Amenazas tanto de te voy a quitar a tus hijos, no los vas a volver a ver, te voy a demandar, ¿no? Sabe perfectamente cuáles son los puntos en los que a nosotros como mamás nos da miedo. Y también decía Erika una parte muy especial, que lo último, porque también existe en esta herramienta, es perdóname, se me olvidó el nombre, tortura institucional, que también lo señaló. Entonces, ¿cuál es el problema que decía Erika? No nada más porque ella lo ve desde otro punto de vista que no lo ve la persona que ejerce la violencia. Él dice, está dañando a mi hija, pero es hija de ambos y él no lo ve de esa manera. ¿Por qué? Porque sabe que Lucía dejó de ser la hija de ambos, sino ahora es la herramienta con la que va a dañar a Erika. ¿Sí? En este caso, por eso llegan a feminicidios, infanticidios. ¿Por qué? Porque dejan de ser nuestros, ¿no? Deja de ser nuestros hijos o mis hijos. Y hablaba mucho del caso que pasó en Europa, ¿no? Que llegaron al infanticidio.
pero también eran hijos de él. Entonces, ¿cuál era la frase que a mí me quedó muy marcada de este caso? Que en el juicio, él le dice de frente, yo quería que tú fueras infeliz mientras buscabas a tus hijos toda la vida, porque no los ibas a encontrar. Claro, los tiró al mar. O sea, el odio llega hasta ese punto. El odio llega hasta ese punto. O sea, necesito que no seas feliz. Y si yo puedo hacer algo para que no lo seas, lo voy a hacer al grado que sea. Entonces, así como el violentómetro que también existe, la violencia siempre va a ir en incremento. Entonces, no hay forma en que, no, ya me regaló la florecita. Nunca va para abajo, siempre va para arriba. Oye, en el vicariómetro, ¿qué nos indica? ¿O tú lo conoces? ¿Te identificas en algunos juntos? Sí, me identifico en muchos de ellos. Y también hago la invitación a quienes ya lo conocen a partir de ahora, que se identifiquen. Si ustedes como madres, como mujeres, ven que están teniendo desde sus relaciones, incluso sin hijos, ven que hay como alguna amenaza similar, como estos celos, como este control, pongan atención a sus relaciones. El tipo de relaciones que tengamos marca nuestra vida y determina nuestra vida. Yo sé que muchas veces decimos que no se aprende en cabeza ajena, pero yo les pido que aprendan en cabeza ajena, que aprendan de todas las mujeres que hemos pasado por esto. Un poco a las autoridades es el mismo llamado. Ahorita el especialista lo acaba de decir, pero son muchísimos especialistas que señalan que lo que sucede es que la violencia escala, nunca disminuye. Si no nos ayudan como instituciones y como gobierno, como Estado, como autoridades a salir de este círculo de violencia, menos. Y si encima de eso motivan o justifican o no hacen nada contra esta violencia que va en escalada, los daños pueden ser irreparables. Estamos hablando de la vida de mujeres, de la vida de niños, que siempre se ha dicho y es sabido que son de lo más valioso, ¿no? En este tema del Titanic, que decía, ¿quién va a tirarse primero, no? Mujeres y niños. Es algo muy elemental, es algo muy de naturaleza humana proteger. Y eso es lo que se supone que deben de hacer las leyes. A mí me llama muchísimo la atención que existan leyes a favor de la infancia, que existan tantas leyes a favor de las mujeres, pero que aún conociéndolas, aún teniéndolas, no podamos verlas en la realidad, no podamos verla en la vida de nosotros, que yo no las pueda ver en mi vida. Yo les decía que para mí es un insulto cuando un juzgador, cuando una persona del gobierno me dice interés superior del menor. Me están diciendo eso cuando tienen y han dejado 9 meses o meses en manos de un violentador a mi hija. La violencia ha escalado, la violencia hacia ella ha escalado, la violencia hacia mí ha escalado, no ha parado y no va a parar, porque así funcionan los ciclos de violencia. Entonces ahorita lo decimos como muy técnico, pero en la parte humana, imagínense ustedes estar todo el tiempo con el temor, todo el tiempo con ese miedo. Decía y suelo decir que yo vivo con un nudo en la garganta y un hueco en el estómago. Tengo así meses y hay madres que pasan así años buscando a sus hijos. Esa sensación, ese malestar físico que tenemos, también es un malestar que tenemos en la mente y que tenemos en el corazón, que no nos deja vivir bien. Se podría solucionar si se aplicaran las leyes, es lo único que pedimos, que se apliquen de manera pronta. Estos casos deberían ser casos importantes de atención, deberían ser casos que no tarden tanto tiempo en resolverse. Es imposible que digan, no podemos atender. Yo entiendo que los poderes que están involucrados tienen carpetas y carpetas y trabajo, pero estamos hablando de la vida de niños y de la vida de mujeres. Entonces, no sé cuánto tiempo más se necesita, no sé cómo en 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que lleva en muchos casos, no hayan podido sentarse a resolver, ¿no? Y atender la situación. Y Erika, ¿qué hiciste cuando, o sea, nos platicaste el día que sucedió todo, que te enteraste de las demandas? ¿Qué hiciste cuando no te devolvieron? O sea, cuando dijiste, no me devuelven a Lucía, me voy a hacer la documentación que se requiere, ¿y qué siguió? Pues mira, lo que siguió fue que, te digo, en medio de todo el dolor, también está mucho el instinto, ¿no? Dice, pues tengo que proteger a mi hija y aunque yo esté físicamente golpeada o lastimada, lo primero es ella. Entonces, en este caso, pues yo sabía que tenía que ir al juzgado familiar a pedir que me regresaran a mi hija porque yo tenía la custodia, ¿no? Entonces, hice eso fue lo primero.
En ese momento también busqué abogados particulares, dejé de acceder al servicio público de abogados, que también lo hay, que no sea como un motivo para para que las mujeres no busquen justicia para sí y una vida para sí. En mi caso yo inicié con abogados del gobierno, con abogados públicos, ya después cambié a abogados privados por la prisa que tenía de resolver. Entonces, lo que siguió fue pues buscar a los abogados, obviamente informar a mi familia, que fue algo muy doloroso, avisarle a mis papás de lo que estaba pasando, que iban a ver una alerta Amber de mi hija publicada. Yo recuerdo que cuando vi la alerta Amber de mi hija publicada, o sea, decía yo, esto es una pesadilla, o sea, esto no está pasando. Entonces yo estaba, o sea, estaba fuera de mí porque decía, es que no está pasando. Entonces yo lo veía como una pesadilla, como una película. De hecho, empecé, cuando veía que la publicaban, yo decía, no la compartan, imagínate, ¿no? O sea, en lugar de la lógica de decir, sí, compártanla, búsquenla, y ya no la compartan porque yo no la quería ver. O sea, yo no quería ver a mi hija. Si ya hay medios compartiéndola, ya la fiscalía la está buscando, no la Como compartan parte del ustedes. procedimiento que tenías que hacer, pero no. Pero no, o sea, por eso te digo que como dimensionabas que eso lo tenías que hacer. como que dices no, porque sabes que sí, pero al mismo tiempo entra como tú, es que no quiero ver a mi hija allá, o sea, esa foto no la quiero ver allá, o sea, su sonrisa no es para estar en una alerta Amber, o sea, su sonrisa la quiero ver en otro espacio, ¿no? Yo me esperé, empecé todo el proceso legal, te digo, busqué abogados particulares, empecé todo el proceso legal. Cuando ya no la encuentro a ella el 27 de agosto, que es cuando realmente dejan el domicilio y ya no sé dónde está, tiempo después, bueno, el 4 de septiembre hago una rueda de prensa por primera vez porque decido visibilizar el tema y pedir ayuda a la sociedad de que me ayuden a ubicar, ¿no? Entonces hago una rueda de prensa para pedir eso. La prensa responde, los medios como responsablemente responden a esto. Empiezo a buscarla, sobre todo porque hubo un hecho de corrupción en la situación que yo quería que pues no volviera a ocurrir, que las autoridades supieran que los que iban a ser observados en este asunto y que no volvieran a incurrir en actos de corrupción, porque también eso es la suma de todo. Hubo una denuncia falsa, que es la que impide que yo en ese momento recupere a mi hija, un acto de corrupción, y ese acto de corrupción nos lleva a vivir este episodio terrible. Tal cual es un ejemplo de lo que es la violencia vicaria. Una persona que decide agredir, que planea agredir, en este caso con una denuncia falsa, más la violencia institucional que la acompaña, porque hubo alguien que fue partícipe de eso. De hecho, el código lo señala que son responsables tanto el agresor como quien colabora con, porque es algo muy común que ocurriera en los estados familiares sobre todo. Entonces ocurre ese acto de corrupción y pues entonces nosotros comenzamos a vivir esta pesadilla. Ese día, el 4 de septiembre, yo recuerdo que lo que yo sentía, y suena horrible, y quienes son mamás amorosas lo van a comprender, y los papás amorosos también, yo sentía que estaba en el funeral de mi hija, por las personas que me acompañaban, por cómo me abrazaban, por lo que me decían. Entonces tuve, digamos que mi primer colapso emocional. Empecé a recibir apoyo psicológico y terapéutico a partir de ese momento. Empecé a recibirlo, he recibido mucho acompañamiento, eso me ha servido mucho. Me acerqué a unas mujeres que también han vivido el tema de violencia vicaria y eso fue, digamos que un gran apoyo, no solamente porque ellas ya lo habían recorrido, sino también por verlas. Yo las veía y nosotros, pues, la mayoría de las mujeres... Para saber que no estás sola, ¿no? Saber que no estás sola, reflejarte en la otra y decir, si ella sobrevivió, yo voy a sobrevivir. Porque lo que yo sentía en ese momento es, no voy a poder. O sea, yo me repetía a mí misma, no voy a poder. O sea, ¿cómo quieren que yo vaya y a una audiencia y haga algo si no tengo a mi hijo? O sea, no sé dónde está o cómo está. Entonces yo decía, no voy a poder. Y cuando me empezaron a decir los abogados ya como con mucha honestidad, mira, este proceso va a llevar 4 o 6 meses, 1 año, no sé qué. Yo decía, es que no me puedes decir eso. O sea, no me puedes decir que en 6 meses no voy a ver a mi hija, o que en 1 año, o que puede llevar hasta 2, 3 años. Entonces, si es que no hay manera. Cuando escuché estas historias de otras mujeres, me confirmaron pues que así era, que así eran los procesos, que eran muy tardados, pero pues que íbamos a sobrevivir y que iba a llegar a estar conmigo. Te consolaron, te acompañaron. Me consolaba, me acompañaba, me reflejaba una realidad diferente a la que yo en ese momento vivía y se convirtieron en mi red de apoyo. Entonces, junto con mi familia, junto con el apoyo psicológico terapéutico que he tenido, junto con estas mujeres que también lo han vivido y me han sostenido mucho, pues he tenido esta red de apoyo y de una manera muy natural también se ha dado. Yo, como sí lo hice público, digamos que dije, ya no voy a dar mi silencio, no voy a callar. Uno, porque quiero que se visibilice, quiero también el apoyo o esa presión que pudiera dar, que no sea yo la única que lo esté pidiendo, que no sea yo la única que esté diciéndole a las diferentes autoridades que tienen que resolver, así de resuelvan.
A través de redes sociales empecé a recibir también muchos comentarios y acercamiento de madres de Puebla. Tengo una amiga en Puebla, tengo una amiga en Toluca, tengo una amiga en Monterrey, que estamos en la misma situación, digamos que los procesos son muy similares, y también eso me alarmó muchísimo, que me doy cuenta. De hecho, cuando me reuní con una mujer de Campeche, ella me hizo favor de venir a mi audiencia porque esto te celebra como te genera como una sensibilidad muy especial. Como sabes, y de verdad es que si no lo vives, no lo entiendes, y ella lo vivía. Entonces me dijo, te acompaño, yo estoy en Campeche y te acompaño a tu audiencia, ¿no? Y me acompañó a una audiencia, y cuando sororidad tal cual me acompañó aquí, vino a una audiencia en Mérida, y cuando veíamos los casos, parecía que su ex esposo y mi expareja se habían copiado el procedimiento. O sea, era exactamente el mismo tipo de persona y el mismo tipo de recursos que se utilizó. Y entonces ahí me doy cuenta, me empiezo a dar cuenta, ya he conocido también otros casos, que es un fenómeno. Es decir, hay un patrón de comportamiento, tanto de las víctimas, de quienes somos víctimas, tenemos un patrón de personalidad, y ahí uno de los rasgos es que la mayoría somos mujeres que en el imaginario podrían decir, ella no va a sufrir violencia porque estudia una licenciatura, porque vive en una ciudad, porque tiene a sus hijos, porque está pidiendo. La victimización. Sí. No, tú no puedes vivir eso. Sí, Es un hecho. Cuando lo estamos viviendo, pues está esa característica de las víctimas. La mayoría somos muy condescendientes, tenemos indefensión aprendida, no nos gustan los conflictos, a todo decimos que sí. O sea, como que tenemos esas características, y entonces nos unimos con hombres que tienen características también muy particulares, que cuando ya pierden el control, que es la característica principal, cuando pierden el control o cuando pierden el dominio sobre la mujer o sobre la relación, entonces lo traspasan a los hijos. La mayoría se llevan a los hijos cuando son chicos, cuando saben que más pueden lastimar a la madre, los alejan con este tipo de recursos y tienen como que el camino claro de qué hacer. Entonces, por eso también es que la violencia vicaria es un fenómeno, es algo que se ha estudiado, que hay un patrón de víctimas, hay un patrón de victimarios, y también entonces se pueden ver las consecuencias. Todo esto es sí para que todos lo conozcamos, pero sobre todo es para que quienes protegen a las mujeres y a las infancias sean conscientes también de toda esa información que sí existe esa información. Entonces tienen que acceder a ella para que realmente se haga vida en nosotros eso. La violencia vicaria en particular puede ser frenada de una manera muy rápida si no hubiera violencia institucional, si las instituciones no colaboraran en esto, si realmente hubiera perspectiva de género, que es saber que lo que se está haciendo es violentar a una mujer y no defender a un niño o a una niña, que es lo que ellos suelen decir o argumentar. Sí, es una violencia que se minimiza, ¿no? Es un problema de parejas, o sea, no se entiende qué es específicamente. No, y hay muchas situaciones en los juzgados que literalmente pelean, ¿no? Es que están violentándome mi derecho de paternidad, ¿no? De convivir con mis hijos, pero han terminado tan mal por proteger ese derecho de paternidad, porque es la sustracción, ¿no? Y es ir al juzgado y decir, te lo dije que iba a pasar. Te dije que no le dieras las visitas, que no le dieras la oportunidad, porque ahora estoy en un problema muchísimo más grande. Sí, lo que hablaba. Pero lastiman es a los hijos, o sea, Sí, los más dañados, los más lastimados son los hijos. Sí, es que literalmente no es una pelea de custodias, sino es violencia de género. O sea, lamentablemente en pleitos de adultos, los pequeños o los niños, niñas y adolescentes que están en medio, es un tira y estira, o sea, lo estás jalando literal. Y yo siempre he dicho, cuando hablamos del tema, que las infancias es la etapa más importante de los niños, las niñas. O sea, si tú lesionas esa etapa, es muy difícil que siendo adultos digan, ya lo olvidé, o sea, yo no pasé por esto. O sea, lamentablemente son adultos tristes, son adultos que tienen problemas, comportamiento, que pueden llegar a adicciones, pueden llegar hasta el suicidio. Entonces, sí es una situación que cuidar mucho. Y hasta en culpa, hasta en culpa, porque escuchaba yo el caso de una señora ya, pero que fue la niña que arrebataron al lado de su mamá, y pues tuvo culpa porque la trató toda la vida mal.
creo que hasta que falleció se enteró bien de cómo, y obviamente creció y se enteró de toda la situación y vive con una culpa, Claro. ¿no? Sí, Sí. que hasta ese Es que lamentablemente, yo siempre he dicho, tú me puedes restituir a mi hijo, ¿no? Pero yo ya viví violencia, hablando de las víctimas. Entonces yo ya viví un procedimiento muy doloroso, muy cansado y económicamente muy pesado. Porque como dice Erika, o sea, tuve que cambiar de abogados y esto quiero que se mueva. Y no es porque los abogados públicos sean malos, no. Lo que pasa es que también tienen muchísimo trabajo, entonces lo hacen un poquito más espaciado, ¿no? Pero cuando ya logras la restitución de tus hijos, o de tu hijo, de tu hija, chispas, es empezar otra vez, otra etapa, ¿no? O sea, porque tengo que sanar yo como víctima y ahora tengo que ayudarle a ese tesoro a sanar también. Entonces somos dos personas víctimas caminando. claro, lo que acabas de decir, no comprende tu hija Sí, qué no es lo que comprende. sucede. Sí, los hijos que se van no son los hijos que nos regresan. Nosotras lo que hemos conocido, y bueno, yo lo que he vivido en particular, prefiero hablar de mi historia. Yo lo que he conocido es que de mi casa salió una niña muy alegre, muy juguetona, muy cantarina, muy bailarina. Ella toda la vida jugaba a ser princesa, siempre estaba llena de colores, con moños, con bolsas por todos lados. Se fue a los 5 años de casa, entonces imagínense, estaba en su etapa más, una de las etapas más tiernas, ¿no? Más pintorescas, más alegres. También para mí una etapa que yo esperaba mucho, que ella fuera a la escuela, que iniciara la primaria, que próximamente la debe de iniciar. O sea, todo eso que yo esperaba, que yo atesoraba, es algo que dejé de tener y que ella también dejó de tener. Su infancia pasó a ser gris, o sea, su ropa pasó a ser siempre oscura. En los meses que hemos vivido, ella ha vivido diferentes vulneraciones a sus derechos. Yo pues todos los he denunciado, pero más allá de las denuncias, lo que yo he visto como madre es pues una niña que se ha apagado, a una niña que ha bajado muchísimo de peso. Entonces yo tengo como ese trauma, ¿no? De verla comer o de llevarle comida sana cuando estoy con ella. Es evidente su baja de peso, la manera en la que se comporta. La manera en la que ha tenido que madurar. Entonces, toda esa infancia que trataba de proteger, toda esa niñez que trataba de proteger su mente, proteger su corazón, se rompió. En este caso particular también se rompió con un tema muy grave, con un tema donde se le hizo creer a ella y se le han sembrado recuerdos que no ocurrieron, situaciones que no ocurrieron, que lastiman muchísimo su dignidad. Y eso ha sido de lo más doloroso para mí, verla a ella, ver cómo esa niña que yo tenía, que jugaba todo el tiempo a estar disfrazada. De hecho, de las primeras cosas que yo hice cuando me reuní con ella fue llevarle sus disfraces. Recuerdo muy bien y también por eso es importante que, pues como mamás, cuidemos el vínculo con nuestras hijas. Cuando él hace su acusación sobre mí, que la hace y hace que es también lo evidente, ¿no? Hace una denuncia falsa, dando unos hechos, luego al juzgador el juzgador federal le presenta otros hechos y en cada lugar que se para dice hechos diferentes. Obviamente ya cuando los estudian, pues ven que no casan, ¿no? Y ya se hace evidente, pero ese tiempo de estudio lleva mucho tiempo. En este amparo en particular decía que mi hija me tenía terror, que cuando escuchaba la palabra mamá, ella se ponía a llorar. Cuando yo lo leí, decía, pues me parte el corazón, no entiendo de dónde sale esto, no sé por qué lo está diciendo cuando nunca es así, pero pues después de un mes de no verle y de todo lo que yo estaba viviendo, pues podría llegar a creerlo. Entonces recuerdo muy bien que el primer día que nos vimos en el centro de convivencias, yo estaba acompañada de un policía que me estaba acompañando. Y no sabías qué esperar. No sabía qué esperar, pero tenía mucho miedo de que ella llegara y se manifestara así, ¿no? Que tuviera terror, ese mío que no quisiera estar. Pero la reacción fue completamente diferente. Cuando mi hija me vio, empezó a saltar de emoción, a hacerme gestos de corazón con su mano, a mandarme besos. Quería correr hacia donde estaba yo. No la dejaron correr, le dijeron que tenía que quedarse con su papá en ese momento. Pero cuando entró conmigo, fue así de, mamá, ¿dónde estaba? Yo estaba de vacaciones con papá, nos fuimos a una casa, en una piscina. ¿Por qué no vienes a la piscina? O sea, toda una historia diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí me di cuenta, uno, del vínculo, pero también que mi hija estaba como en su mundo de caramelo, ¿no? Y en su mundo de fantasía. En lo que ha pasado en los meses siguientes, pues ha sido mucho eso, que mi hija ha tenido que hacer como su mundo y su historia. Entonces, una historia que ella hizo, que ella solita hizo, es que en el centro de convivencias vamos a una fiesta
Entonces ella dice que todos los demás niños, porque los centros de convivencias funcionan de manera que tú llegas y hay unos salones y hay otros niños en la sala, ¿no? Entonces ella dice que todos son sus invitados. Y sí, los niños en su inocencia, en su inteligencia, buscan la manera de sobrevivir. Pero eso no tendría por qué ser necesario. Y el dolor que también como mujeres experimentamos, yo experimento como mujer y como mamá, es que esa herida se le está causando a alguien en quien yo confié y alguien que debía de ayudarme a protegerla y a cuidarla. Y que en lugar de eso recibo todo lo También contrario. confía. Sí, O sí, sea, sí. Claro, entonces literalmente estarías entre espada y pared, ¿no? Por eso es tan importante el que no podemos ¿qué vamos a decirle? ¿Cómo lo vamos a decir? Porque Podemos por dentro hablar mal de... podemos tener muchísimos sentimientos hechos un nudo, pero ser muy cuidadosos con lo que les vamos a decir a nuestros niños, ¿no? Sí, sí, la maternidad se vuelve mucho más compleja cuando estás en estas circunstancias. Normalmente todas las mamás, pues, estaban hasta los comerciales, ¿no? De que les decimos mentiras piadosas a nuestros hijos para que se sientan bien. Pues aquí las cosas se magnifican. Entonces, una parte de tener que cuidarse así, tenemos que cuidar qué les decimos a ellos. La gran mayoría de las madres que estamos en estos asuntos, somos madres responsables, somos madres amorosas, realmente nos preocupamos por nuestros hijos e hijas. Entonces sí nos preocupamos aún en esta circunstancia, cuidar su mente y cuidar su corazón. Que lo que ellos escuchen de nosotros y reciban de nosotros sea algo que les ayude, que no les complique más. A mí mi hija de repente me dice, mamá, me voy con papá, me encanta estar con papá. Y le digo, qué bueno que te encanta, mi amor, disfrútalo. Ve con papá, esto sí, me dijo que vaya por un helado. Qué padre, mi amor. O sea, obviamente uno no quisiera contestarle, quisiera, ¿cómo te va a encantar? ¿Cómo vas a ir por un helado? No sé lo que uno piense, pero no, tenemos que seguir alentándolas a que sí. De hecho, cuando me dice alguna situación contraria, yo le digo, pero papá te cuida, tú estás bien, estás con papá, papá te va a cuidar, papá te va a ayudar, pide la ayuda a papá si necesitas, dile a papá. Uno lo dice con el corazón roto, pero no lo estoy haciendo por él, no lo estoy haciendo para que él reciba como ese cariño de ella o lo que tiene que recibir, que eso no me corresponde a mí, sino lo estoy haciendo por ella, porque ella tiene que sentir que aún en estas circunstancias está cuidada y está protegida. Tiene que sentirlo, aunque también los niños saben, los niños no son tontos, saben perfectamente lo que están viviendo, lo sienten. Y aunque nosotros les digamos lo contrario, pues podemos decirlo, pero ellos saben lo que está sucediendo, se dan cuenta de las cosas. En este caso, pues mi hija tiene 5 o 6 años, pero también ocurre con hijos mayores, con hijos de 13, 18 años, incluso que llegan a la mayoría de edad y ellos mismos deciden o ya no ven a la mamá por todo lo que se le ha dicho en el camino, o al contrario, dicen, bueno, ya llegan los 18, ya puedo decir. voy, ya puedo decidir, ya puedo estar con mi mamá, no estamos esperando ese momento. Pero en las etapas formativas más importantes, que son la infancia y la adolescencia, también es cuando se decide hacer esto y cuando se instrumentaliza a los hijos. Entonces, además de indigno, el instrumentalizar es quitar a la persona lo que es. Las personas, lo dice el derecho, lo dice la filosofía, lo dice la ética, lo sabemos todos nosotros por simple lógica. Las personas somos sujetos, somos seres sintientes, somos personas que sentimos, que valemos, y el que no nos traten así, lo que hace es que te convierte en un objeto. Entonces los hijos que están en medio de estas situaciones, mi hija se ha vuelto un rehén, pero también un escudo para su papá y ha dejado de ser tratada como lo que es, como una niña, como una persona que merecía y merece todo el respeto, todo el amor y toda la dignidad que si por alguna razón su papá no tiene las condiciones de dársela, yo sí, pero también el Estado debe garantizar que ella los reciba. Entonces, parte de la lucha que tenemos, digamos, del camino que tenemos que seguir es no solo pensar en nosotras, sino también pensar en todas las personas que lo están viviendo y exigir al Estado que haga valer las leyes, que haga los mecanismos que hagan falta, que si se tienen que modificar leyes para adaptarse a nuevas realidades, se hagan. Eso es lo que el Estado debería de hacer, garantizar la seguridad para todas y todos nosotros. Ok. Oye, Erika, pues muchísimas gracias. Algo más que quieres compartir. Sí, realmente ahorita que estaba comentando Erika, yo creo que en cuestión de el sistema judicial hay una cuestión muy puntual porque es una ponderación de derechos, ¿no?
donde creo que se les está olvidando mucho el poner en primacía a los niños, a las niñas, los adolescentes, porque están en esta discusión, ¿no? de quién tiene más poder, quién puede más, pero se nos olvida lo que está en medio. Entonces sí hay que ser muy puntual. Yo creo que nos falta muchísima sensibilidad en el tema, nos falta avanzar mucho en conocer este tipo de violencia, que espero con estos medios irnos acercándonos a la sociedad. Perfecto. Y Erika, ¿algún otro mensaje que quisieras compartir? Sí, sobre todo pues a todas las mujeres que me escuchan, que estén muy atentas como estas señales que las pudieran llevar a vivir estas situaciones, que estén muy atentas al cuidado de sus hijos e hijas respecto a lo que ellas viven, sobre todo en separaciones, porque es importante protegerlos, es importante no solamente nosotros visibilizarlo, sino también acompañar a otras mujeres. El juicio hacia nosotras las madres es un juicio muy grande, siempre lo hemos sabido, pero cuando estamos en situaciones de violencia, yo les pido que les crean a las víctimas, que crean en la palabra, que acompañen y apoyen a tantas mujeres que están pasando por esta realidad. No es normal que una mamá no quiera estar con su hijo. Si alguien llega y te cuenta y te dice, abandonaron a mi hijo, lo dejaron y demás, duden de ese hecho. Piensen que detrás de ese hecho puede haber una madre sí buscando a su hijo. Las alertas Amber también son un punto importante. Las alertas Amber que se emiten no deben de ser cuestionadas. Es tristísimo cada vez que en redes sociales o en medios de comunicación vemos una alerta Amber y debajo de ella muchísimas comentarios revictimizantes, casi todos en el sentido de es un pleito de pareja, unos papás que no se ponen de acuerdo, qué tontos o qué insensibles son de no cuidar a sus hijos. Créannos que no es así. Si llegamos a ese punto donde la alerta Amber fue dada es porque la autoridad ya vio que el niño o la niña está con alguien que no tiene su custodia y que no debería de tenerlo. Entonces pongamos atención a ese tema de las alertas Amber también y sigamos pidiendo que nuestras autoridades, desde el poder ejecutivo, que se supone que los gobiernos, en este caso en Yucatán, el gobernador es el primer garante de la seguridad de los niños, es el primer cuidador de los niños, hasta el sistema de integral por la familia, la Procuraduría de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, las fiscalías que son el poder judicial, los poderes judiciales del Estado, de la Federación, y los legisladores sean personas sensibles a este tema. Cada vez los ciudadanos tenemos más oportunidad de elegir a nuestros representantes. Por favor, cuando lo hagan, piensen en estos perfiles, piensen en qué característica de personalidad tiene esa persona que está pidiendo nuestro voto para proteger a tu hijo o a tu hija. En algún momento lo puedes llegar a necesitar. Yo jamás creí verme en esta situación, jamás creí verme en la necesidad de ir a levantar una alerta Amber, de ir a pedir a una autoridad que me escuche, a personas como ustedes, que me presten su voz, que me presten sus micrófonos, que me presten sus espacios para hablar de esto. No pensé tener que llegar a este punto y pues bueno, ahora aquí estoy. Lo seguiré haciendo porque yo creo que mi hija merece ser escuchada, pero también tantos niños y tantas mujeres merecen que sus historias se conozcan, que se sepa que esta es una realidad, que probablemente cerca de ti hay una mujer padeciendo este tipo de violencia. Por favor, acompáñala, por favor, respeta y por favor, ayúdanos en nuestro grito porque nuestros hijos regresen a casa. Yo les pido que me ayuden a que Lucía regrese a casa con mamá. Es el mejor lugar donde puede estar. Yo les aseguro que mi hija tiene conmigo un hogar amoroso, un hogar donde se le cuida, un hogar donde se le protege y en la medida de mis posibilidades haré todo por resignificar este episodio de nuestras vidas. Okay, muchas gracias Erika. Y bueno, precisamente para esto es este espacio en el OMPRI. Somos esa organización de mujeres que queremos que las mujeres no se sientan solas, que las mujeres sepan que estamos aquí para ellas y que tienen este espacio para alzar la voz. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestros siguientes episodios. Gracias.